Soy Aurelio del Pino, soy el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, ACES, y quizá ahora mismo la voz más que pueda ser más disonante de esto dentro de esta mesa, pero bueno, desde luego yo entiendo que el debate sigue estando sobre la mesa, a pesar de que, como ha señalado bien Pilar Ayuso, tenía que haber estado resuelto ya, sigue estando sobre la mesa. Y aquí, después de la intervención de Pietro Paganini y también de la intervención de Gabriel y de cosas que han dicho Ascensión Marcos y Pilar Ayuso, coincidimos en muchas cuestiones y hay otras en las que quizá tenemos un planteamiento distinto. La primera coincidencia clara es que aquí hay un problema, que es un problema de obesidad, que la obesidad efectivamente es un problema poliédrico que no solo obedece a aspectos nutricionales, sino también a estilos de vida y a dieta, con lo cual es verdad que aquel que quiera reducir el tema del etiquetado frontal nutricional a que esto sea la panacea, está falseando el debate. Es decir, esto no es la panacea, es un elemento más dentro de las políticas públicas para la lucha contra la obesidad. Cuando queremos llegar al reduccionismo, efectivamente llegamos a soluciones absurdas. Y aquí lo que entendemos es que es una medida que no solo en la Unión Europea, sino en otros países, como bien ha señalado Pietro Paganini, está sobre la mesa. Es decir, está sobre la mesa, lo estuvo, como bien ha señalado Pilar Ayuso, durante la tramitación en el Parlamento Europeo y en el Consejo del Reglamento 1169, y se puso sobre la mesa y se llegó a un acuerdo muy claro en una parte muy importante. Es decir, el etiquetado nutricional tiene que estar. En la parte de atrás tiene que estar. Eso fue un tema que seguro recordarás que fue objeto de mucha discusión. ¿Y cómo tiene que estar? Pues tiene que estar de manera homogénea en cantidades por 100 gramos, y esos debates se resolvieron en que esa información la necesitaba el consumidor. Estamos hablando de información al consumidor para que el consumidor tome las decisiones. Efectivamente, el etiquetado nutricional es un etiquetado complejo, aunque se ha tratado de armonizar a nivel europeo, y aquí nosotros recibimos con gran satisfacción el reglamento C69, porque era establecer un marco común homogéneo en toda la Unión Europea que va a facilitar la libre circulación de productos y de servicios, y entendíamos que eso era bueno, pero como no se llegó a un acuerdo sobre el frontal, se dijo, bueno, esto vamos a dejar que los Estados miembros lo decidan y vamos a ver que cada Estado recomiende, siempre que, como ha señalado bien Pilar Ayuso, se ajuste a unos criterios de rigor técnico-científico y de comprensión por el consumidor. Con lo cual, este debate no es solo un debate europeo, es un debate mundial, el darle más información al consumidor, empoderarle más para que tenga más capacidad de decisión. Entonces, aquí lo que estamos planteando es, bueno, al final, en ese estudio de JRC hay muchos estudios, es decir, se han hecho muchos estudios sobre Nutri-Score, aquí podemos sacar los que están más a favor, los que están más en contra, los que son defensores acérrimos y opositores acérrimos. Es verdad que por ser un problema tan complejo, ha enfrentado o no ha conseguido el consenso de la comunidad científica, mientras que la comunidad científica sí está de acuerdo en el problema de base, es decir, en el problema de la obesidad. Entonces, en el cómo hacerlo, pues bueno, cuando llegas a pensar que esta es la única solución y que los países pueden pensar que solo con el etiquetado frontal no se va a hacer nada más, pues posiblemente no lleguemos a un buen camino. Pero esto tiene que ser un elemento más, y un elemento que facilite la decisión del consumidor y que le dé poder, en primer lugar, para tomar sus decisiones, y esas decisiones, si las aterrizamos a nivel práctico en los sitios donde está implantado, son decisiones que se toman a la hora de tomar decisiones de compra y normalmente no afectan, y aquí hay muchos estudios prácticos que han puesto muchas empresas que lo han planteado, se plantean dentro de cada categoría de productos, es decir, no opta uno por un producto A de una categoría en vez de un producto de otra categoría. Es decir, se escoge dentro de la categoría, y eso que supone, en primer lugar, para las empresas fabricantes, una capacidad para poder reflejar en el etiquetado las mejoras que han hecho en los procesos de reformulación de sus propios productos para hacerlos más saludables. Y ese proceso de reformulación, es decir, esa voluntad de las empresas de hacer productos más saludables, es una realidad. Actualmente en España, hace muy poquito, se presentaron los resultados del Plan de Reformulación 2019-2022, donde todos los sectores industriales, o la inmensa mayoría de los sectores industriales, han demostrado que han podido hacer mejoras en la reducción de los nutrientes que podríamos llamar que tienen un mayor componente en los problemas de obesidad, como pueden ser la sal, las grasas saturadas o el azúcar. Con lo cual, ese compromiso de reformulación es verdad que lo tienen los sectores,
Y ese compromiso lo pueden trasladar, además, a través de un etiquetado frontal nutricional. Y eso no quiere decir que vayan a desaparecer productos. Puede ser, y esta es una oportunidad para la distribución, pero también para la industria, que se amplíe el lineal, es decir, que aumenten las categorías y el consumidor tenga más oportunidades de decisión dentro de distintas propuestas de reformulación de alimentos. Pero bueno, es verdad, estamos esperando a que se tome la decisión que se tenía que haber tomado. Hasta ahora el sistema es voluntario y, siendo un sistema voluntario y cumpliendo los requisitos que establece el propio reglamento C69, muchas empresas han optado por utilizar Nutri-Score. Es ahora mismo el sistema más generalizado a nivel de la industria europea y de la distribución europea en su conjunto. Quiere decir que de todo lo que había, aquellas empresas que han decidido voluntariamente incorporar Nutri-Score para darle a sus consumidores esa información adicional, han dicho, bueno, entre todo lo que hay, pues vamos a usar Nutri-Score. Y es ahora mismo el sistema que más se está utilizando, como digo, en Europa, porque sí cumple, y ese dato sí lo señala el informe de la JRC, cumple los requisitos que establece el reglamento 1169 respecto a qué tiene que hacerse. Efectivamente, son sistemas que simplifican una realidad muy compleja, como es el etiquetado de un alimento. Y ese etiquetado de alimento tan complejo lo tienes que tratar de reconducir a través de algoritmos. Es decir, al final hay que hacer cálculos para saber qué puntuación le pones. La ventaja que tienen los sistemas de algoritmos es que simplifican. La cuestión compleja es qué datos le pones al algoritmo para que eso sea realmente representativo de lo que hay ahí. Y bueno, aquí la ventaja que hay en el caso de Nutri-Score es que hay un comité científico cada vez más amplio con representación española, donde ese algoritmo puede ir evolucionando. Es decir, aquí no podemos pensar que la primera idea, esto ya va a ser para siempre. No, por supuesto. Los algoritmos tienen que ir incorporando a la fórmula de cálculo aquellos factores que sean más favorables al planteamiento de los objetivos nutricionales que se contempla en la legislación. Y, de hecho, Nutri-Score ha sufrido una evolución muy importante, donde productos como el que se ha señalado, el aceite de oliva, van teniendo cada vez una mayor puntuación dentro de lo que es la composición de los alimentos complejos, es decir, aquellos que llevan muchos ingredientes. Un minuto, Aurelio. Un minuto, bien. Pues entonces, como luego me vas a hacer preguntas y luego además voy a tener ocasión de felicitar a los demás, aprovechar lo que dicen ellos a favor mío y tratar de rebatir en lo que no esté de acuerdo, pues voy a tratar de simplificar una conclusión. Es decir, al final, ahora mismo el Nutri-Score cumple todos los requisitos, es el más utilizado, pero aquí hay que plantear en un planteamiento país, que decía María Martínez, es decir, esto de verdad, si tuviéramos un sistema lo más seguro y, por supuesto, y lo habéis dicho casi todos, lo más generalizado a nivel europeo, sería, desde luego, el sistema ideal. Es decir, al final tenemos que tener un mercado muy amplio donde los productos españoles tengan una buena composición, una buena posición competitiva. Si la producción alimentaria española tiene ese marco de referencia, cuanto antes mejor, podrá ir adaptándose cuanto más rápido mejor a ese nuevo escenario. Y además, y aquí esta es la parte de nuestro, por así decirlo, de nuestro debate, es decir, que se tengan en cuenta las peculiaridades específicas de la distribución, porque nosotros lo hemos sufrido durante el proceso del plan de reformulación. Comercializamos a través de las marcas propias todos los tipos de alimentos, con lo cual que se tenga en cuenta en los ritmos de aplicación esas circunstancias específicas de la propia distribución alimentaria, que tiene que hacer frente, además de a la complejidad de todos los sectores de producción industrial, a los factores propios de nuestras complejidades dentro de las compañías.